Así como está de pie, por favor, tome su Biblia y solamente vamos a leer 3 versículos de una de las cartas del apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 solamente. ¿Sí? Búsquenlo rápidamente, lo leemos juntos y después ya puede usted tomar su lugar para estar muy atento a lo que hoy vamos a compartirles, que el Señor nos ha dado para compartir. Porque si no nos diera el Señor nada, no tendríamos nada realmente que hablar. Pero dice Efesios 2, del 1 al 3, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, ¿sí? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Efesios 2, del 1 al 3. Tome su lugar, por favor. En las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, en sus palabras, encontramos muy a menudo, muy constantemente, enseñanzas donde Jesús plantea 2 opciones. Por ejemplo, él dijo, no se puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. Él habló de la puerta estrecha y la puerta ancha, solamente hay 2 puertas. Él habló del camino espacioso y el camino angosto, en Mateo 7, 2 caminos solamente. En Mateo capítulo 24 dijo, estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro dejado, hablando del arrebatamiento. Hablando del juicio final, dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, solamente habrá derecha e izquierda. Enseñó alguna vez que 2 hombres debían dinero a cierto prestamista y ese prestamista les perdonó la deuda. Un día habló de que un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió la parte de la herencia. Un día habló que 2 hombres subieron a orar al templo, uno fariseo, el otro recaudador de impuestos. Y así encontramos una serie, hermano, de enseñanzas de Jesucristo donde nos habla de que hay 2 opciones. En este sentido, en esto de las 2 opciones, hay una enseñanza de Jesucristo muy sencilla, realmente que es demasiado sencilla, que pocas veces le prestamos atención. Y a la vez pone de manifiesto el verdadero problema que tiene el hombre respecto al Dios verdadero. Y enfatizo el Dios verdadero porque si el hombre no conoce al Dios verdadero no tiene ningún problema. Pero si conoce al Dios verdadero sí tiene un problema el ser humano. Y el ser humano, hermano, tiene el problema del dilema siguiente. Mis planes versus tus planes. Es decir, cuando nosotros conocimos al Señor, lo primero, hermano, que experimentamos, aparte de sabernos pecadores, es, hermano, que teníamos planes, pero el Señor tenía también planes y que no se pueden cumplir ambos planes. Entonces hay una enseñanza muy hermosa, búsquela por favor, está en Mateo 21, y vamos a meditarla un momento para luego regresar a Efesios, que nos va a ayudar a entender lo que dice Efesios. Mateo 21, por favor, versículo 28, 29, 30 y 31, son 4 versículos muy sencillos. Jesús plantea esta enseñanza a los sacerdotes, fariseos y todos los dirigentes religiosos de su momento. Dice lo siguiente, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos, otra vez los 2. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Y el hijo le contestó, no quiero. ¿Me suena común eso? Algunos papás empezaron a reír, ¿no? Como diciendo, todos los días escucho eso en mi casa, casi. Hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. Y él dijo, ¿qué? No quiero. Contestó. Pero después se arrepintió y fue.
Versículo 30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió exactamente lo mismo que le pidió: ve a trabajar hoy al viñedo. Este contestó: sí, señor. Sí, señor. Pero no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? O la Reina Valera dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, contestaron ellos. Y ya bueno, el Señor les sigue diciendo: bueno, pues así les pasa a ustedes. Siempre dicen sí, señor, pero no lo hacen. Y en cambio hay otros que dijeron: no queremos, pero cuando llegó Juan el Bautista se están arrepintiendo. Ese es el contexto de esta enseñanza. Pero déjenme quedarme con la pura historia de Jesús. Este sencillo planteamiento que usa Jesús es muy común, porque es la lucha de voluntades entre un padre y sus hijos. Cosa que todos los que hemos criado hijos sabemos de qué se trata. Es la lucha, a veces diaria, de la voluntad del hijo contra la voluntad del padre. Pero déjenme como imaginarnos un poquito más la historia. Porque uno podría pensar que los dos estaban tirados ahí en la cama de holgazanes, ¿verdad? Y les dijo su padre: pónganse a hacer algo, vete a trabajar en el viñedo. Y alguno de ellos dijo: no quiero. Y después de un rato sí fue. Y el otro dijo: sí, señor, y no fue. Pero no nos dice qué estaban haciendo. Pero podríamos imaginarnos que no necesariamente estaban tirados en la cama sin hacer nada. Tal vez cada uno de estos dos hijos, cada uno de ellos, tenía planes para ese día. Como a veces le pasa a nuestros hijos, que se levantan y dicen: mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Y temprano le dice a tu mamá: oye, lava la cocina, arregla el refrigerador o pinta la cerca. Y su cara dice que tenía otros planes. Tal vez estos hijos tenían planes ese día, los dos. Y al escuchar que su padre tenía otro plan para ellos, pues hubo un conflicto. Tal vez, hermano, tenían planes productivos. Repito, no necesariamente debían estar tirados en la cama. Tal vez tenían buenos planes productivos para ese día. A lo mejor uno de ellos dijo: que sería un milagro, pero puede suceder, voy a arreglar mi cuarto. ¿Verdad? Voy a arreglar mi cuarto, voy a sacar todo y voy a arreglar todo. Y eso a veces sí, pero ¿sabes qué? Ve hoy a hacer esto. Y esta cosa tan cotidiana de nuestras vidas, hermano, nos enseña o nos hace ver, hermano, que este conflicto de la voluntad del padre que choca contra la voluntad de los hijos constantemente tiene mucho que ver, hermano, con una verdad espiritual. Ahora, fíjense lo que le voy a decir. En este planteamiento de que ambos hijos tenían planes, pero el padre tenía un plan diferente para ellos, viene el asunto de la obediencia. Aquí es donde entra el asunto de la obediencia. Porque la obediencia, y no solamente le quiero hablar a los hijos, es el ejemplo de los hijos, pero la obediencia, porque todos al final, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, somos hijos de Dios. Así es que todos somos hijos. Algunos son hijos de familia todavía, pero al final de cuentas todos somos hijos de Dios, si es que hemos entregado nuestro corazón al Señor. Pero la obediencia, hermano, es algo muy simple. La obediencia tiene que ver con el doblegar nuestra voluntad. Así de sencillo. La obediencia tiene que ver con el ¿qué? Doblegar nuestra voluntad. Porque el primer hijo dijo: ¿no qué? No quiero. O sea, no quiero ir al viñedo a trabajar. Pero dice que después se arrepintió y fue. ¿Eso qué significa? Que su voluntad fue ¿qué? Doblegada.
Obediencia, hermanos, nunca yo lo había visto de esta manera, pero hoy analizando esto entiendo una cosa. Obediencia tiene que ver con doblegar nuestra voluntad. Y aquellos que no estemos acostumbrados a doblegar nuestra voluntad, vamos a tener muchos problemas con Dios. El problema de los fariseos y los escribas y todos estos hombres es que ellos eran muy testarudos y no les gustaba doblegar su voluntad. Es interesante, hermano, también, el primer hijo es interesante porque dice, no quiero. Y él muestra que la obediencia es el doblegar nuestra voluntad. La obediencia tiene que ver, hermano, con doblegar mi voluntad y cambiar planes. Es doblegar voluntad y cambiar planes. Pero también es interesante, hermano, el segundo hijo. Porque el segundo hijo parece ser el hijo que todos quisiéramos tener. El hijo que dice, sí, Señor. El otro me suena hasta cierto punto grosero, no quiero. El otro me parece como que es alguien más noble. Sí, Señor. Pero al final de cuentas dice que la historia que no fue. No fue porque él también tenía planes, también tenía una voluntad y también él supo que era lo correcto obedecer a su padre, pero al final de cuentas no hizo clic. ¿Por qué? Porque no doblegó su voluntad ni cambió sus planes. Existe un paso, hermano, entre entender la obediencia y obedecer. Existe una diferencia, quizás no mucha, pero sí hay un paso por lo menos entre entender lo que es la obediencia. El segundo hijo entendió lo que es la obediencia. Sí, tengo que hacer lo que mi padre me dice. Pero él entendía lo que era obediencia, pero al final de cuentas no obedeció. Entonces, hermanos, la obediencia implica doblegar la voluntad. En este caso, la obediencia implicaba doblegar su voluntad a la del Padre. Es el ejemplo que nos está poniendo el Señor Jesús. Ahora volvemos, hermano, a estas dos opciones. La obediencia o la no obediencia, hermano, no da lugar a una tercera opción. No hay. En cuestiones de obediencia no hay tercera opción. No es que medio obedezco, es decir, ve a trabajar al viñedo hoy. Tal vez él diga, papá, sí fui, pero no trabajé. Entonces no obedeció. Mira, papá, no fui, pero voy a ir mañana. No, porque dijo, ve a trabajar al viñedo, ¿qué? Hoy. Entonces, en cuestiones de obediencia, no hay más que obediencia o desobediencia, porque no hay lugar a una tercera opción. Entonces, este sencillo ejemplo, hermano, nos enseña que la obediencia es el doblegar la voluntad y cambiar planes. Y podría yo decirle, amado hermano, que en tu caminar con Cristo, que en mi caminar con Cristo, y en nuestro caminar con Cristo, el tiempo que nos falte todavía, esto lo tendremos que practicar muy seguido. Doblegar nuestra voluntad al Padre y cambiar, ¿qué? Planes. Si no nos acostumbramos a esto, si no estamos dispuestos a esto, entonces, hermano, no podremos experimentar todo el poder y toda la abundancia espiritual que el Evangelio tiene para nosotros. ¿Vale? Ahora, con esto en mente, regresemos a Efesios, porque es donde me puso el Señor compartir. Efesios 2, del 1 al 3. Vuelvo a ir leyendo para que sigamos esto. Con lo que tenemos en mente del ejemplo de Jesús, Pablo dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, dice el versículo 1 y 2. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. El apóstol Pablo, hermano, nos dice que todos nosotros, cuando no conocíamos al Señor, éramos transgresores y pecadores.
¿sale? Y andábamos, ¿sí? Caminábamos, vivíamos conforme a un poder espiritual, hermano, que es el espíritu que opera hoy, todavía opera en los aires, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo, también todos nosotros vivimos como ellos. Ojo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos o planes. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Amados, hemos pensado, lo digo a título personal, quizás muchos estén de acuerdo conmigo, algunos digan, no, yo no lo he pensado así, pero hemos pensado por mucho tiempo que el único problema que teníamos delante de Dios es el pecado, es decir, el adulterio, la fornicación, las malas palabras, la idolatría, todas esas cosas que son pecado, que el quebrantamiento de la ley, ¿verdad? Codiciar y, bueno, mentir, todo eso que es pecado, nosotros hemos pensado que ese era nuestro único problema delante de Dios, ¿sí? Es decir, que cuando venimos a Cristo y nuestro pecado fue perdonado, el problema ante Dios se había terminado o se ha terminado. Y no le quiero decir que no, porque va a decir usted, entonces estuve engañado toda la vida. No. Lo que le quiero decir es que Pablo dice algo más. Yo quisiera que pusiera atención en el versículo 3. Pablo no habla solamente de los deseos pecaminosos. Él está hablando de la vida pasada de cada uno de nosotros. Y en esa vida pasada dice que nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos, ¿qué? Pecaminosos. Y nosotros pensamos, hermano, que ese es el único problema, los deseos pecaminosos que nos dominaban cuando no conocíamos a Cristo Jesús. Pero veamos que el apóstol Pablo agrega más cosas. Dice que éramos impulsados por esos deseos pecaminosos, pero luego dice que en esa vida pasada, seguíamos nuestra propia, ¿qué? Voluntad. Y seguíamos nuestros propios propósitos. Entonces, hermano, aquí yo quiero que usted amplíe su mente y yo también amplío la mía. No pensemos que solamente era el pecado como en sí de lo que hacíamos antes sin Cristo, de que vivíamos pecando delante de Dios, que ese era el único problema. Pero realmente el apóstol Pablo está hablando que hay 3 problemas, no 1, 3 problemas. ¿Cuáles? Los deseos pecaminosos. ¿Cuál sería el otro? Nuestra propia voluntad. Y el tercero, nuestros propios propósitos. Y a fuerza de ser sinceros en esta tarde, hermano, yo le aseguro que muy pocos de nosotros, o quizás ninguno, vemos en nuestros propósitos algo malo. Es más, te dice, el próximo año yo voy a hacer esto, el próximo año voy a hacer lo otro, voy a estudiar acá, me voy a cambiar de casa, voy a ir para acá, voy a ir para allá, voy a hacer este negocio, y por favor les pido que oren. Y por favor oren porque tenemos el deseo de hacer esto y tenemos el deseo de hacer lo otro y tenemos planes y propósitos y vamos a hacer unos viajes y vamos a hacer lo otro y ya tenemos programado esto. ¿Cómo se llama eso? Propios planes, ¿no? ¿No se llaman propios planes? Y yo sé que me empieza a ver feo. Diga, oiga, hasta eso es malo. Ya, no la muelen. O sea, no nos deja nada. ¿Hasta eso es malo? ¿Tener propósitos? ¿Tener planes? Volvemos a leer. Pablo dice, en ese tiempo pasado, también todos nosotros vivimos como ellos. Ellos, los que no conocen al Señor, viven impulsados. ¿Qué los mueve a ellos? Sus deseos pecaminosos, ¿sí? Los cuales nosotros, en Cristo Jesús, ya morimos en Cristo Jesús, el Señor nos perdonó nuestros pecados y nos dio vida nueva. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ok, pero ahí le van.
Ellos son impulsados por sus deseos pecaminosos, pero ellos son impulsados por su propia voluntad y por sus propios propósitos. ¿Y qué creen, hermano? Nosotros también. Y ahí ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia porque también nosotros tenemos nuestros propios propósitos y nuestra propia voluntad. Decidimos cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Vamos a hacer lo otro y vamos a meter al niño acá y la niña acá y allá y vámonos y hacemos. Y dirán, hermano, pero eso es malo. A ver, no tenga bronca conmigo, es la palabra. O sea, cuando la gente sin Cristo hace planes, ¿son sus qué? Propósitos. Cuando los cristianos hacemos planes, ¿qué son? Pues nuestros propósitos. Pues es lo mismo. No es lo mismo porque aquí yo le pido a Dios que bendiga mis planes. Nada, güey. Pero es lo mismo. Ojo, lo que estoy diciéndole es que Pablo plantea que esa forma de vida pertenece al pasado. Y muchas veces nosotros, todavía en Cristo, seguimos teniendo nuestros propios planes y propósitos, ejerciendo nuestra propia voluntad. Y repito, hermano, muchos de los creyentes no le ven nada de malo a eso. Y eso es lo que en esta tarde el Señor nos quiere hablar, hermano. No le vemos nada de malo a eso. Ya no fumo, ya no tomo, ya no ando haciendo cosas malas, ya no dije más palabras, dejé de ser guadalupano, o sea, todo eso ya. O sea, ya todo eso se acabó. ¿Me entiende? Ya no tengo idolatría, ya no tengo imágenes, ya leo la Biblia, ya asisto a la reunión, me bauticé, experimento que vivo una vida donde el pecado ya no me domina. ¡Perfecto! ¿Pero qué? Nunca, al menos no lo hemos platicado, creo que así directamente, habíamos visto que tener planes personales tenga algo de pecaminoso. Hemos pensado que el único problema ante Dios es el pecado, pero Pablo dice que no. Dice que no debemos seguir deseos pecaminosos, pero tampoco debemos seguir nuestra propia voluntad y tampoco nuestros propios propósitos, nuestros planes. Por eso la enseñanza de Jesús, hermano. A ver, obedecer al Señor no es solamente no hacer cosas malas. Porque lo que Jesús dice en la enseñanza es, hijo, ve hoy al viñedo. No le dijo, hijo, deja de decir malas palabras. Ojo, No le dijo al hijo, oye, deja de estar pegándole a tu hermano. No. O sea, no le habló nada de cuestión pecaminosa. Le habló de que hoy fuera al viñedo a trabajar. Y uno de los hijos dijo, no quiero, porque yo tengo otros planes, no me gusta, no quiero hacer eso. Pero dice que se arrepintió y sí fue. Mientras que el otro dijo, sí, Señor, y nunca fue. Y hermano, obediencia es doblegar la voluntad y cambio de planes. Pero el asunto a veces de nosotros los creyentes es que como ya estamos en Cristo, ya creemos que todo lo que decidimos y todo lo que hacemos y todos los planes que tenemos son perfectos. Mira, hasta fondo con mariachi para que esté. Para recordarle su vida pasada. Ok. ¿Me va entendiendo, hermano? Entonces, es importante que meditemos en esto. Ahora, así que nosotros también, hermano, día a día, caminamos con el Señor. Ojo, caminamos con el Señor. ¿Cuántos caminan con el Señor, hermano? Levánteme la mano. Ok, perfecto. Hermano, tú y yo todos los días tenemos el dilema. Mis planes versus los planes de Dios.
Y quien camine con Dios de verdad sabe que así es. O sea, no, hermano, yo me levanto y todos digo, Señor, que se haga lo que Dios. No, esas son frasecitas que tenemos, hermano. Señor, que se cumpla tu voluntad. Y a la hora de la hora, ay, Señor, ¿pero por qué? O sea, tenemos que entender una cosa, hermanos. Sí hay un dilema que tenemos que resolver los verdaderos creyentes todos los días. Mis planes contra los planes de Él. Por eso el tema se llama mis planes versus tus planes. Hermano, le voy a decir algo que usted va a pensar que es una barbaridad. Jesucristo tuvo el mismo dilema. Jesucristo tuvo el mismo dilema. Y lo resolvió. Y la idea, hermano, es que tú y yo lo resolvamos todos los días. Mire, busca este pasaje que es así como que dice, a ver, ¿de qué está hablando? Hebreos 5, por favor. Hebreos capítulo 5. Versículos 7, 8 y 9. Hebreos capítulo 5. ¿Vale? ¿Ya lo tiene? Sígalo, por favor. Sígalo. Si no ve el pasaje y no se ve en el pasaje, no lo va a captar, ¿eh? El escritor de Hebreos dice, en los días de su vida mortal, ¿cuándo fue? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¡Wow! ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿A qué horas? ¿En dónde lo puedo buscar? En los evangelios. Vas a los evangelios y te encuentras capítulo 26, 27 de Mateo, Lucas. En los últimos capítulos vas a encontrar a Jesús antes de ser aprendido, después de la última cena, después de haber comido la Pascua en el Getsemaní. Ves a Jesús orando. Y lo describen los evangelistas diciendo que esa noche Jesús oraba con una fuerte agonía. Y decía, ¿qué decía? Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. Y dice que era tanto su agonía, su estrés, que su sudor caía como sangre, porque estaba sometido a una tensión tremenda. Es este pasaje. Hebreos está hablando espiritualmente de lo que estaba pasando esa noche. Por eso dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. ¿Quién lo podía salvar de la muerte? Dios el Padre. Y fue escuchado. Y no lo salvaron de la muerte. Y Dios lo escuchó. ¿Y qué? Y no lo salvó de la muerte. Pero vamos a leer, es un pasaje hermano, que si el Señor nos ayuda a entenderlo, vamos a entender muchas cosas, porque Jesús es nuestro modelo. Entonces dice que Jesús esa noche, vamos a ponerle esa noche, ofreció oraciones, súplicas, con fuerte clamor. Hermano, Jesús gritaba, según lo que es fuerte clamor que es, Jesús gritaba, Padre, ayúdame. No quiero. Así que ve a morir a la cruz. ¿Qué dijo? No quiero. Sí, Jesús, llegó la hora. Vienen ya por ti. Vas a ir mañana a morir en la cruz por todos los pecadores. Siempre no quiero. Porque era un ser humano. ¿Le iba a qué? A doler. Iba a ser terrible. Iba a ser terrible. Nuestra salvación, hermano, no fue gratuita. Tuvo un costo, nomás que no lo pagamos nosotros. Terrible, iba a ser algo terrible. Y él dijo, no quiero. Y aquí dice que con clamor y lágrimas suplicaba al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Fue escuchado. Dios lo escuchó. Porque la oración de Jesús no solamente fue no quiero,
Dijo, Señor, no quiero, pero si no hay otra forma, sea hecha tu voluntad. Y Dios lo escuchó. Hermano, yo quiero que por favor vea esto. Jesús esa noche tuvo que doblegar su voluntad y cambiar planes. ¿Por qué nosotros no, hermano? ¿Por qué nosotros no? Porque Él sí y nosotros no. Porque Él sí tuvo que doblegar su voluntad y cambiar planes. Y nosotros no lo hacemos. No nos gusta doblegar nuestra voluntad y menos cambiar planes. Los hijos se desesperan con los padres. Oye, papá, ¿me das permiso para...? No. ¿Pero por qué no? Versículo 8. Aquí hay algo espiritualmente poderoso, hermano. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento... hermano, esta parte para mí ha sido sí, así como una cosa que me explota la cabeza. Está hablando de Jesucristo. Dice que aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. A ver, ¿cómo me dice el escritor de Hebreos que Jesús esa noche aprendió a obedecer? Si yo veo en Jesucristo toda su vida una vida de obediencia, ¿por qué dice que mediante ese sufrimiento de ese día, de esa noche, de ese momento, Jesucristo aprendió a obedecer? Y quisiera transportarlo a tu vida y a mi vida. ¿Estamos aprendiendo a obedecer? Y hermano, ha sido algo que por muchos años me he quedado así leyendo esto y digo, Señor, no entiendo por qué dice que tú aprendiste a obedecer si yo veo que fuiste obediente todo el tiempo. Hermano, es que este es un tipo de obediencia de otra clase, de otro nivel. Se lo explico, lo que me explicó a mí el Espíritu. Jesús siempre obedeció al Padre e hizo la voluntad de Dios. Y siempre estuvo de acuerdo con el Padre en todo lo que tenía que hacer. Solamente hay un pasaje donde Jesús no está de acuerdo. Jesús estaba de acuerdo en que sanaran los enfermos. Jesús estaba de acuerdo, hermano, en todo lo que hizo. Jesús estaba de acuerdo. Es más, Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. O sea, para Jesús, hermano, era un deleite. Todo lo que hacía era un deleite. Pero esa noche, hermano, es la única ocasión. Búscala en todos los evangelios. Es la única ocasión donde Jesús dice, Señor, ¿podría ser de otra manera? ¿Podría ser diferente? ¿Podría salvar a los hombres sin que yo sufra? Porque no quiero. La verdad es que en ese momento, si me preguntas, Jesús, ¿quieres? No quiero. En ese momento, hermano, ojo, escuche lo que le voy a decir. Jesús, al decir, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, en ese momento Jesús aprendió a obedecer. Ojo, hermano, pero no estamos hablando de obedecer mandamientos. Jesús aprendió a obedecer planes y propósitos. Y hermano, los cristianos estamos acostumbrados a obedecer mandamientos. Pero no estamos acostumbrados a obedecer planes y propósitos. No nos gusta quebrantar nuestra voluntad. Y no nos gusta que nos cambien los planes.
Porque ya tenemos trazado algo. Y cuando Dios nos dice no, que no, que no. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y por qué no? ¿Y a poco también eso es malo? Ya todo me quiere controlar. Y ahí tenemos bronca. Mire, hermano, la obediencia a sus verdades es una cosa, pero estamos hablando de la obediencia a sus planes. Por eso el mensaje se llama mis planes versus tus planes, Señor. Mis planes versus tus planes. Tú, hermano, y yo tenemos planes, ideas que piensas de lo que va a pasar en nuestra vida en los años hasta que el Señor venga por nosotros o nos muramos. La pregunta, hermano, ¿Dios no tendrá otros planes? ¿Dios no tendrá otros planes? Pero habrá, hermano, un corazón que diga, quiero aprender a obedecer. Porque si a mí me preguntan, hermano, ¿usted ha aprendido a obedecer? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí he aprendido a obedecer. Pues yo no me ha permitido llevar una vida, creo que íntegra. Está bien. Pero no está hablando de eso, hermano. Está hablando de aprender a obedecer planes y propósitos de Él. Porque a lo mejor yo también ya tengo trazada mi vida. A lo mejor yo también ya tengo trazado lo que quiero hacer. ¿Cómo quiero terminar? ¿Dónde quiero terminar? Y la pregunta es, ¿si Dios no tendrá otros planes? ¿Y no será que mi voluntad tiene que ser quebrantada y mis planes cambiados? Probablemente sí, hermano. Yo creo que sí. ¿Estoy dispuesto a eso? ¿Están dispuestos a eso, hermanos? Hace años muchos de los que estaban aquí, hermano, Dios cambió planes, se fueron a Orizaba, se fueron a Huatusco, se fueron a Costco. ¿Y quiere que diga, hermano, una terrible verdad? Que muchos de ellos ya no perseveran en Cristo Jesús. Nunca se acostumbraron a no estar aquí. Nunca se acostumbraron a otro pastor. Nunca se acostumbraron a otro predicador. Nunca se acostumbraron a no estar en una congregación de cierto número de gente. No es un asunto fácil, hermano. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos verdaderos, saben obedecer a Dios. Saben que hay cosas que no se deben hacer y no se hacen. Ya, claro, siempre están los zancochados, ¿verdad? Que hacen lo que se les pega la gana, pero bueno, ese es otro asunto. Estamos hablando de verdaderos creyentes. Pero de verdaderos creyentes, hermano, todavía, la gran mayoría, hermano, no estamos acostumbrados a quebrantarse nuestra voluntad y a un cambio de planes. Y es lo que el Señor en esta hora, hermanos, nos habla. Por eso, hermano, este pasaje es maravilloso. Quiero terminarlo. El 9 es algo impresionante. Sigo en Hebreos 5, 7, 8 y 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, está hablando de Jesucristo, hermano. Dice que Jesucristo esa noche cuando Él dijo, no se haga conforme yo quiero, sino como tú quieres. No quiero ir a la cruz, no quiero ir al viñedo, pero voy a ir al viñedo porque voy a quebrantar mi voluntad y porque voy a cambiar mis planes para hacer tus planes y no mis planes. Entonces, como yo voy a cambiar mis planes por tus planes, dice que así Jesús fue perfeccionado. A ver, hermano, ¿me está usted diciendo que Jesús no era perfecto? Porque algo que tienes que perfeccionar es algo que no es perfecto. Discúlpeme, hermano, no sé cómo explicárselo. La verdad, soy sincero. No sé cómo explicarle que Jesucristo siendo perfecto, fue perfeccionado esa noche. Esa noche, hermanos, Jesucristo fue el Salvador perfecto, maduro,
terminado. Hermano, esa noche terminó todo. Claro, el otro día lo bofetearon, lo martirizaron, lo golpearon, lo bofetearon. Según Isaías 53, no quedó ningún aspecto humano en él. Fue traspasado, fue flagelado, murió, sufrió, ya, todo lo demás. Pero esa noche, cuando Jesús dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, esa noche fue perfeccionado. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Al ser perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La madurez cristiana, hermanos, no es cuánta Biblia sabes y hay que leer la Biblia. Por favor, siempre que digo eso, por favor, no malentienda. ¿Sí? Ayer mi esposa me venía platicando, me quedé platicando con mi mamá, con mi suegra, en la noche, ella y yo solitas, una plática muy hermosa. Dice, ¿cuánta Biblia sabe mi mamá? Claro, porque es una mujer que le ha dado vueltas a la Biblia, una y termina y vuelve a empezar. O sea, nadie está diciendo, hermano, que no hay que leer la Biblia. Pero la madurez en Cristo no la da el conocimiento de Biblia. La madurez cristiana no la dan los años. La madurez cristiana no la da la edad. La madurez cristiana, hermano, la da cuando aprendemos a quebrantar nuestra voluntad y cambiar de planes. Porque así fue como Jesús fue perfeccionado. Y la palabra perfeccionar quiere decir madurar. Jesús maduró esa noche para ser el Salvador perfecto. La pregunta es, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué va a ser como yo digo? ¿Por qué va a ser como a mí se me parece que va a ser? ¿Por qué yo voy a doblegarme? No, yo no me doblego. Así es, y al que le parezca y al que no, que se aguante. Yo hice esto y yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice que nada dejes que tu voluntad se quebrante. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Deja que tu voluntad se quebrante por el Señor. Y cambia de planes. Y eso, hermano, es madurez. Alabamos el nombre del Señor. Hay un pasaje hermoso, no lo busques, se lo leo. Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo estás, hermano, esta noche para ir terminando? ¿Cómo estás tú respecto a los planes de Dios? No, hermano, fíjese que yo estoy haciendo, no, sí, es que bueno lo que estás haciendo, los planes de Dios. Fíjese que me dieron un nuevo trabajo, perfecto, pero los planes de Dios. No, fíjese que ya estoy logrando cosas, qué bueno, ya terminé mi carrera, felicidades. ¿Y los planes de Dios? No, fíjese que ya tenemos 35 años de casados, felicidades. Una fiesta. ¿Y los planes de Dios? No, la hermana ya cumplió 70, 80 años. Qué hermoso la hermana. Y mira, y viene la hermana todavía. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y los planes de Dios? ¿Cuáles? De seguro haber un plan para tu vida. Ay, hermano, ya soy abuelo, estoy feliz. Felicidades. ¿Y los planes de Dios? ¿Qué hay con los planes de Dios? Hermano, ni sé si Dios tiene un plan para mi vida. ¿Estamos entonces? Sí, alguna vez Dios me dio una palabra que le iba yo a servir. Eso como cuando se puede, hace como 20 años. Ya se tardó un poco, ¿no? Sí, porque ya agarraste tu ¿qué? Tu patín. Y ahí vas duro en lo tuyo, en lo tuyo. Y yo me quiero ir, y yo me voy a casar a los tantos años, y yo voy a irme a vivir acá, y voy a tener un negocio. ¿Quieres que te diga? Esas cosas son pecado. ¿Cómo? ¿Qué va a ser pecado eso? Sí, porque Pablo dice que antes nos movíamos por los deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios planes. Así que muchachos, varones, mujeres, si usted vive ya no en los deseos pecaminosos, bueno, tiene un 30% nada más, pero el 60% sigue siendo pecaminoso.
Porque son sus planes y son sus propósitos y es su voluntad. Y en verdad, hermano, dice la palabra que cuando nos convertimos al Señor, dejamos de seguir los deseos pecaminosos y ahora tenemos que hacer la voluntad de Él y los planes de Él. Por eso, hermano, hay que resolver el dilema. Mis planes versus sus planes. ¿Cuáles van a funcionar, hermano? Y eso lo tiene que resolver cada uno de ustedes. ¿Por qué Dios ya no me habla? ¿Por qué Dios ya no me dice nada? ¿Por qué sigo pasando los años? Ya viene el 2024, ya está AMLO, se va. Se veía cuando andaba ahí en lucha, que ¿cuándo va a llegar ese pobre hombre? Y llegó, y hasta se va. ¿Y los planes de Dios en tu vida? No, hermano, yo ya estoy grande, ya estoy viejo. Ajá, o peor debería ser, hay que meterle velocidad. Pero ¿sabe por qué Dios no me habla? Porque yo ya tengo trazados mis planes. Y no me voy a mover de ellos. Es más, me encantan mis planes, los disfruto. Me gozo cuando los veo, lo que he logrado, las cosas que van haciéndose. Wow, estoy feliz porque ya subí, ya voy alcanzando. Yo me vi tener mi carro, mi auto, casado, casada, haciendo. Yo quiero decirte algo. La Biblia dice que eso es parte de la vieja naturaleza pecaminosa. Porque el verdadero creyente está listo para hacer la voluntad de Dios y los planes de Dios. Y acostumbrarnos a quebrantar nuestra voluntad todos los días. Hermano, yo he entendido una cosa, y yo sé que muchos la han entendido. No se va a hacer lo que yo quiero, se va a hacer lo que Él quiere. ¿Me entiende? No se va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y yo me voy a cansar de darme topes contra la pared y Él no se va a qué. Ni a pelito se le va a mover. Y yo voy a acabar todo maltrecho. Dice Dios, ¿ya te cansaste de dar golpes contra la pared? Ah, bueno, es por acá. No, es que yo creo, son tus planes. Alguna vez se lo platiqué, hermano. Yo cuando me convertí a Cristo terminando mi carrera, es que no se vale. Y yo tenía mis planes y mis propósitos, hermano. Yo entregué mi vida a Cristo muchas veces en la iglesia, cada que iba un evangelista, yo entregué a mi vida a Cristo muchas veces. Y se lo digo como un testimonio y con eso termino, hermano. Yo entregué mi vida a Cristo, me arrepentí un montón de veces de mis pecados. Creo que me la pasé 2 años pidiéndole perdón a Dios por mis pecados. ¿Y quiere que le diga una cosa? No veía yo un fluir de Dios en mi vida. Hasta un día, solito, que Dios me habló. Y me hizo entender que mis planes literalmente los iba a hacer trizas y los iba a echar al bote de la basura y que Él iba a hacer de mí lo que Él quisiera. Siempre que entregué mi vida a Cristo, en los así de, ¿cuántos quieren se arrepienten? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Yo pasé muchas veces y le digo una cosa, nunca lloré. Y no digo que no me arrepentí, pero nunca me dieron ganas de llorar. Yo pasaba y Señor, perdóname, sí, gloria a Dios. Y usted está perdonado. Diga, sí, Señor, gracias. La verdad es que nunca sentí así un... hoy se me falta llorar, yo creo, por eso no me pasa algo en mi vida. El día, hermano, que Dios me habló, que todos mis planes y propósitos iban al bote de la basura, ese día sí lloré. Y ese día, hermano, empezó a fluir el Espíritu de Dios en mi vida. Realmente me convertí ese día. Y hoy entiendo, hermano, porque nomás nos queremos convertir de nuestros pecados. Pero mis planes y propósitos me los deja ahí, por favor. Yo sé cómo es. Yo sé cómo es todo. Yo decido esto, decido lo otro, decido aquello y decido todo. Nada más por Señora, ocúpate nada más de mi pecado, que mi voluntad y mis propósitos, yo me ocupo de ellos, no te preocupes, yo sé cómo. Y por eso, hermano, muchos no fluyen en el Espíritu de Dios. Porque no quieren abandonar. Por supuesto que quiero abandonar el pecado.
Hermano, de verdad, cuando te das cuenta de lo que es pecado, dices, vámonos, me alejo de eso. Pero quiero una cosa, hermano. Los propósitos personales son muy lindos. Y no huelen a pecado. No tienen nada pecaminoso. Aquello sí, horrible. El adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, eso es pecado. Pero mis propósitos, si yo nomás quiero vivir bien. Y aquí, hermano, en esto que abrazamos tan sutilmente, está nuestro fracaso. Pero cuando dice, pero dame eso, esto también, sí, tus planes y tus propósitos, pero ¿qué tiene de malo? Dámelos. Ay, Señor, pero ya te entregué el pecado, pero esto, dámelo también. Ay, Señor, pero ¿a poco eso también te estorba? Es lo que más me estorba. Por eso en esta noche, hermano, póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero orar con usted un momento. Y animarlo, hermano. ¿Se siente estancado en su vida espiritual? ¿Se siente que ya cayó en una rutina, siempre lo mismo, no pasa nada, no hay nada extraordinario, no pasa absolutamente nada, Dios no me habla, no está pasando en mi vida nada, he caído en una rutina, sí oro, sí canto, vengo, pero como que ya van varios años, como que es, ya hasta, no sé si el 2023, creo que fue el 2022, porque siempre es lo mismo. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Sí está estancado. Sí está estancado. Porque está siempre ¿con qué? Con lo mismo. ¿Y sabe por qué está con lo mismo? Por una sencilla razón. No hemos aprendido a obedecer a Dios. Pero en el nivel del que le estoy hablando. En el nivel de abandonar nuestros propios planes y nuestra propia voluntad. Pero si en esta noche, hermano, tú puedes hablar con el Señor y decirle de corazón, y te aguantas lo que pase, porque Dios nos escucha. Señor, pero que no se haga conforme a mi voluntad. Porque somos tan soberbios, hermano, que ya hasta tenemos diseñado hasta qué van a estudiar nuestros hijos y todo. ¡Órale! Sí, ya hasta le está pagando la universidad. ¡Wow! Todavía ni nace el niño y ya está pagando la universidad. Y ya ¿qué va a estudiar? Hermanos, ¿por qué no venimos como Jesucristo y le decimos, Señor, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad? Y si tú haces eso, hermano, de corazón, de verdad, esta noche, va a empezar a fluir mucho más el Espíritu de Dios en tu vida. Y vas a conocer más a Dios. Déjeme que agarre esta iPad como si fueran mis planes y propósitos. Si yo me presento con Dios con mis planes y propósitos, no me escuchan. Ideal, sí te escucha Dios, pero no te hace caso, pues. Que Dios escucha a todos. Señor, mira que el otro, y el Señor, sí, ajá, sí. Está bien. ¿Sabes cuándo te va a escuchar Dios? Señor, que sea como tú dices y como tú quieres. Ese día el Señor empieza a fluir de una manera poderosa. Amén.